Esta clase va a revisar los principios metodológicos de la economía ecológica y la ecología política. El punto de partida de estos campos contestatarios es la de destacar las anomalías paradigmáticas de la visión de la teoría convencional. En nuestra sociedad en este momento, la teoría convencional es dominada por la teoría económica neoclásica. Ofrece una visión positivista, unidisciplinaria, con una pretendida objetividad. Se presentan un sinnúmero, aparentemente, de principios metodológicos que han integrado una forma de análisis que en América Latina estamos tratando de rechazar o superar. Se presentan en la economía ecológica y en la ecología política un conjunto alternativo de principios que construyen una propuesta epistémica alternativa. Lo importante de esto es que hemos construido esta alternativa comenzando con un conjunto de principios éticos, que no están ni en la discusión en la metodología dominante. Estos principios están enfrentando el problema de la explotación de los individuos y del planeta para la consolidación de grupos y para el respeto del medio ambiente. Aquí estamos viendo el punto de partida medular, el punto de partida extraordinariamente importante y diferente, porque estamos hablando no de la maximización del bienestar individual, sino en la satisfacción de las necesidades de grupos sociales, leyéndose el conjunto de estos grupos, la humanidad y el planeta de que dependemos. Estos principios reconocen la relevancia de la toma de decisiones en base en una participación directa de la población, que implica una combinación de criterios cuantitativos y cualitativos. Este es diferente metodológicamente del individualismo metodológico que domina los paradigmas dominantes. Es fundamental en este sentido incluir como parte del proceso el principio precautorio. El principio precautorio que básicamente diría: no emprenderás nada que puede causar daño. Este no es algo ligero, porque no es una cuestión de que si los daños son menores que los beneficios, sino no causará daño. Este es un extraordinario limitante en cuanto a la posibilidad de la implementación de políticas. Requiere examinar con mucho cuidado las formas de evitar enfoques y técnicas que sean eficientes, pero peligrosos, que requieran abandonar el instrumento de beneficio-costo.
Y en este momento, cuando el cambio climático y cuando la extracción de recursos son vistos como elementos fundamentales para el progreso material de los que controlan la economía, el principio precautorio es visto como una camisa de fuerza casi inaceptable para los grupos dominantes. Estos principios metodológicos y éticos pretenden ampliar el papel, la importancia, la centralidad de la relación sociedad-naturaleza, usando una metodología heurística más vasta que la de las ciencias sociales dominantes. Permite exponer los fenómenos actuales en que la economía ecológica y la ecología política son necesariamente vistos y entendidos, operados como campos contestatarios. No se limitan en este sentido a destacar la problemática actual, sino ir más allá para buscar cómo nuestro entendimiento de la situación actual permite proponer principios para una mejor convivencia social y ambiental. Una convivencia que plantea nuestra responsabilidad para los que estemos aquí hoy y para las generaciones futuras. Esto requiere en este momento, según nuestro entender, un pluralismo metodológico, la integración de distintos enfoques, de distintas epistemologías, pero la sensibilidad de entender que algunos de ellos no vienen de las mismas tradiciones históricas, culturales, ni geográficas. Y como consecuencia, este pluralismo requiere una extraordinaria sensibilidad frente a sus raíces muy diversas. Los distintos enfoques de la ecología requieren la comprensión de sistemas naturales y sociales y requiere un nuevo tipo de diálogo entre los científicos. Esta ecología política y la economía ecológica requiere un diálogo y ofrece una rica diversidad de enfoques metodológicos. No estamos acostumbrados a desarrollar y actuar dentro de esta diversidad. Así es que en esta clase, donde estamos examinando los orígenes de esta propuesta, hay que entender que lo que estamos tratando de hacer es buscar construir la posibilidad de mejorar nuestra sensibilidad como científicos, como estudiantes, pero como miembros de la sociedad. En este sentido, entonces ya tenemos con nosotros también Ana Lilia Esquivel, que va a hacer una primera aportación. Bueno, quisiera profundizar un poco dentro de los principios metodológicos de la economía ecológica y de la ecología política que el doctor Barkin ha señalado. Bien, la economía ecológica, además de incorporar, como lo hemos visto en clases pasadas, la noción de conflictos distributivos como una base analítica para un juicio ético sobre la racionalidad económica, proporciona además instrumentos metodológicos, como ya los mencionados por el doctor Barkin. En cuanto a esto, el pluralismo metodológico o la articulación disciplinaria viene a ser uno de estos principios metodológicos. En palabras de Enrique Lev,
la ecología política en América Latina se alimenta de perspectivas provenientes de la filosofía, epistemología, ética, economía, sociología, derecho, antropología, geografía, pero además también se enriquece de autores y movimientos sociales que, más allá del propósito de ecologizar el pensamiento y la acción, están confluyendo tanto en la arena política y en el estudio de relaciones de poder que atraviesan al conocimiento, al saber, al ser y al hacer. Muestra de esto son, entre otras cosas, la ambientalización de las luchas indígenas y campesinas en nuestra región de América Latina y la emergencia de un pensamiento ambiental latinoamericano que aporta una reflexión propia sobre estos temas y procesos. Entonces, el pluralismo metodológico viene a ser un principio que se necesita dentro de estos campos emergentes para poder entender mejor los conflictos ecológicos distributivos. Otro de los principios metodológicos es la propuesta de la metodología de la ciencia posnormal, que también dentro del material bibliográfico está incluida. Esta metodología de la ciencia posnormal lo que hace es reconocer la necesidad de incorporar a la comunidad de pares extendidos, es decir, a la comunidad no institucionalizada en la academia, con gente que no está adentrada dentro de este ámbito de la academia, en la evaluación de inputs científicos para la toma de decisiones. Bien, la ciencia posnormal aborda problemas en donde los hechos son inciertos, hay conflicto de valores y lo que se está poniendo en juego es muy importante y por lo tanto las decisiones a tomar son urgentes. Dentro de este principio metodológico de ciencia posnormal, la incertidumbre alcanza una magnitud muy importante, lo que hace que el consenso público y la participación de todos los que asumen el riesgo es necesaria. Dentro de la lectura que vamos a hacer de ciencia posnormal, vamos a ver esta diferenciación de incertidumbres, de niveles de incertidumbres, para poder afrontar situaciones de riesgo en áreas complejas, ¿no? Bueno, un tercer principio metodológico, como bien lo mencionó el Dr. Barkin, es el principio precautorio. Debido a que los problemas ambientales están entre las cuestiones sociales que en mayor grado dependen de la información científica, en 1998 se definió al principio precautorio de la siguiente manera. Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones de causa y efecto no se hayan establecido de manera científica en su totalidad. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que este principio precautorio es propuesto como una herramienta para el asesoramiento en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Además, este principio está vinculado con la definición de políticas ambientales y centradas en instrumentos de control y comando contra aquellas exclusivamente de tipo económico. Asimismo, el principio precautorio plantea entonces integrar en la política ambiental un mecanismo de defensa de la sociedad civil ante riesgos de proyectos que puedan generar daños a la salud humana y al ambiente. Bueno, brevemente les comento que este principio precautorio tiene 4 componentes centrales. El primero es asumir acciones preventivas ante la incertidumbre. El segundo es trasladar la carga de la prueba a quienes proponen una determinada actividad. Un tercero es analizar una gran cantidad de alternativas ante la posibilidad de actividades perjudiciales e incrementar la participación pública en la toma de decisiones. Finalmente, un cuarto principio metodológico de la economía ecológica y de la ecología política es el análisis multicriterial. Esta propuesta metodológica se hace con el objetivo de enfrentar al enfoque de análisis costo-beneficio derivado de la economía ambiental basado, como sabemos, en precios. Este análisis multicriterial plantea que las técnicas de valoración monetaria de bienes y servicios son insuficientes e inconmensurables frente a otras valoraciones como salud, territorios sagrados e incluso la vida. Los invito a reflexionar de estos principios metodológicos dentro de sus ensayos para poder enriquecer estas propuestas alternativas.
Ahora la compañera Wendy Armenta va a abundar en estos temas. Me gustaría rescatar una reflexión de la clase 4 que hace José Manuel Naredo, donde menciona que existe un claro divorcio en la ciencia convencional entre la economía y la ecología, a pesar que ambos conceptos provienen de la palabra griega oikos. Naredo nos señala que debemos tomar conciencia que la noción de sistema económico sobre la que acostumbra razonar la ciencia económica convencional se consolidó echando por la borda las consideraciones sobre la economía de la naturaleza que preocupaban a los autores que idearon la ciencia económica en el siglo XVIII. Muestra de la economía de la naturaleza a la que se referían estos autores del siglo XVIII podemos constatar en el discurso sobre la economía política y en la teoría de los sentimientos morales de Juan Jacobo Rousseau y de Adam Smith, que desgraciadamente en nuestros sistemas educacionales no se ven plasmados debido a la aplastante dominación de la teoría económica neoclásica. Naredo también nos hace hincapié en reflexionar que los mismos atributos que ha desechado la economía convencional son las consideraciones que han dado lugar en nuestros días y al margen de la ciencia económica establecida a disciplinas como la economía ecológica que ofrecen respuestas útiles para la gestión en ese campo que la economía convencional ha abandonado tras aislar y consolidar su reflexión en el universo autosuficiente de los valores monetarios. Especial análisis merecen los principios metodológicos de las disciplinas contestatarias, en este caso particular, la economía ecológica y la ecología política, que nos puedan explicar las anomalías sistémicas del proceso económico capitalista meritoriamente representadas en la degradación ambiental y en la injusticia social predominante. Ante la apatía de la economía convencional, que a pesar de los esfuerzos realizados por la academia en el marco de la economía ambiental y de la economía institucional, no pueden verse claramente explicados. En la literatura de esta clase podrán constatar que si bien la economía ecológica y la ecología política son disciplinas en construcción, son saberes que nacen epistemológicamente ricos, ante la visión positivista, homogénea y universalista de la ciencia económica convencional. La bibliografía propuesta dará cuenta de la gama de metodologías creativas que se proponen frente a la visión del individualismo metodológico utilizado por Joseph Schumpeter y fundacional para la teoría económica dominante. Es importante señalar que el crisol de metodologías podría confundir o contraponer las aportaciones de las disciplinas contestatarias. Sin embargo, en este torrente de conocimiento, los principios metodológicos utilizados por estas corrientes científicas nos guían hacia el objetivo último de la humanidad, su supervivencia. Los invito a recapacitar sobre los principios éticos como rectores de la vida humana, en contraparte con la visión paradigmática de la teoría económica neoclásica, utilizando no solo las estructuras sólidas de la ciencia, sino siendo creativos al incorporar saberes milenarios de nuestras culturas precedentes, como ya hacía referencia Ana, en la visión de la ciencia posnormal. Muchas gracias. La ciencia postnormal implica una obligación de incluir otras tradiciones culturales y de conocimiento para el desarrollo de la economía ecológica y la ecología política. Pero de hecho, detrás del surgimiento de esos nuevos campos es algo extraordinariamente importante. Es el hecho de que los académicos latinoamericanos
y las poblaciones que están ofreciendo respuestas diferentes para la solución de los problemas existentes reflejan la existencia de contratos sociales alternativos. Contratos sociales alternativos que rechazan el concepto del derecho dominante. La idea que es muy común, muy socorrido por algunos de los grupos dominantes, por muchos de los grupos dominantes, de un Estado de Derecho, supone que las reglas impuestas por las clases dominantes son reglas aceptadas por toda la población. En la economía ecológica, en la ecología política, es inaceptable, porque las reglas son reglas. Ahora, muchos dirían que tienen que reflejar los distintos modelos civilizatorios, modelos que dicen que la crisis de hoy efectivamente es una crisis multidimensional, pero en el fondo es una crisis civilizatoria. Ambos, tanto la economía ecológica como la ecología política, han desarrollado como respuesta a la falta de satisfacción de que hay una forma única, correcta, de llevar a cabo la política del Estado frente a las crisis de hoy. Uno de los objetivos de clase es de integrar una diversidad metodológica y un enfoque que refleja la sensibilidad cultural de trabajar, de darse cuenta de la necesidad de una variedad de respuestas, que no es entonces la idea de leyes universales. Precisamente en este sentido, entonces, planteamos dos preguntas para sus ensayos de esta semana. 1. ¿Cuál es la importancia del principio precautorio para la supervivencia de nuestra civilización? Y 2. ¿Cuáles son los retos que la civilización humana tiene que afrontar para lograr su supervivencia ante la crisis de la civilización occidental de hoy? Muchas gracias.